De frente, conversando con los precandidatos presidenciales. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a comenzar el tercer eje temático de este conversatorio con los precandidatos a la presidencia, en esta ocasión por el Partido Nacional. En este eje vamos a estar hablando de política exterior. Estamos recibiendo las preguntas elaboradas. Se reintegra con nosotros nuestro anfitrión, el rector de la Universidad de San Pedro Sula, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Y rector, entonces, si me hace el favor de revolverlas un poquito. Y si me pasa la primera pregunta que le vamos a hacer a la candidata. Bien, vamos a ver. Candidata, política exterior, le preguntan, la escalada del conflicto en Medio Oriente ha generado alarma en la comunidad internacional. Ante la reciente declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el control de la Franja de Gaza, ¿cuál será su postura? ¿Una alineación de su política exterior con los principios del derecho internacional o con los intereses de Estados Unidos en la región? Nosotros, ideológicamente, nuestra posición ha estado siempre en respaldo al gobierno de Israel. De hecho, durante nuestra gestión del Partido Nacional se aperturó la Embajada de Honduras en Jerusalén. Y respetamos también el derecho de los demás pueblos y sobre todo los derechos humanos de las demás personas. Por lo tanto, es importante buscar una solución al conflicto que hoy tiene prácticamente en una situación muy complicada la zona de Medio Oriente. Es importante buscar esa solución pacífica dentro de un conflicto que viene de generaciones, por no decir de años atrás. Entonces, sí es importante contar con la participación de los actores, de los protagonistas y por supuesto ver lo que sucede alrededor de esta situación, de lo que se ha propuesto recientemente por el presidente Donald Trump como una solución a este conflicto. Lo repito, nuestra posición ha sido pro-Israel. Sé que el actual gobierno tiene una posición pro-Palestina, sin embargo no desconozco los derechos humanos del pueblo que está en la Franja de Gaza y que merece tener todas las condiciones de ayuda humanitaria y de tener una vida en paz. Gracias, candidata. Le repregunto, ¿esa solución pasa por la creación del Estado palestino? Pues esa es una solución que deberá de ser consensuada entre la población, especialmente entre las naciones de la zona. Sé que no es una solución fácil, de hecho es un conflicto, lo vuelvo a repetir, que ha estado desde la antigüedad de quién es la tierra de Israel, la tierra del pueblo palestino, que se ha reclamado y que es una zona que ha sido muy conflictiva. Pero pienso que es importante la autodeterminación, en este caso, del pueblo de Israel hacia su territorio y de que las personas que hoy habitan en la Franja de Gaza también merecen vivir en paz. Hemos visto imágenes que son, a mí como madre me han impactado, ver el sufrimiento de niños, de jóvenes que no tienen oportunidades de vivir en paz. Entonces sí es importante que todos los pueblos nos unamos a buscar una solución. Bien, candidato, le preguntan, la recesión económica en Estados Unidos y Europa ha llevado a una reducción de la cooperación con América Latina. ¿Qué estrategias implementará su administración para garantizar financiamiento internacional, atraer inversión extranjera y fortalecer el desarrollo económico del país? Nunca vamos a poder traer capital extranjero sin seguridad jurídica. Ese es uno de los quehaceres principales del desarrollo del país. Hace unos años venimos a San Pedro Sula y nuestro canciller de aquel tiempo planteaba una idea con plena vigencia. Si no está por acá, pues mi saludo a don Mario Canaguati. Y hablaba del programa Honduras is Open for Business. Tenemos que abrirnos, tenemos que producir las leyes que nos hacen falta, pero con una diplomacia como la actual,
con nuestros representantes en la ONU, en la OEA y en nuestras embajadas, dependiendo de los bigotes del señor Maduro de Venezuela. No hay manera. Eso tiene que corregirse. Y eso se corrige con una cosa que se llama voto el día de las elecciones generales. ¿Cómo no nos encantaría a todos que ese café tan exquisito que producimos en Honduras llegue a través de una diplomacia orientada al desarrollo a todos los labios de mucha gente del mundo? Pero eso no es posible ahora. Eso de los taiwaneses es una vergüenza. 2022, 26 millones de libras de camarón. 2024, apenas 8, 7,000 empleos perdidos. El reto no solo es generar más empleo para el país, es también conservar los que ahora tenemos, los que dejaron nuestros buenos presidentes. Porque cuando el Partido Nacional gobierna, sin exhibicionismo lo digo, siempre da demostraciones irrebatibles de una enorme capacidad para gobernar. Gracias. Candidata, Honduras es uno de los países más vulnerables al cambio climático, pero el acceso a financiamiento para adaptación y mitigación sigue siendo un reto. ¿Cómo impulsará su gobierno la diplomacia climática para asegurar recursos internacionales y fortalecer la resiliencia ambiental del país? Y en efecto, nuestro país está ubicado en una zona donde debemos de hablar de una emergencia por todos los acontecimientos que año a año nos golpean, que golpean la economía del país, que golpean la infraestructura y la calidad de vida de miles de familias. Y somos uno de los países que estamos ubicados en el mayor daño y sin embargo somos los que menos ocasionamos. Por eso es importante alzar la voz en cada una de estas organizaciones mundiales. Lamentablemente, debo decirle, son instituciones sumamente burocráticas, que han ofrecido a lo largo de los años que van a impulsar políticas, que van a apoyar a los países que más sufrimos del daño climático y sin embargo no lo hacen con la diligencia y la oportunidad que se requiere. Hoy vemos comunidades en nuestro país, aquí cerca, en Omoa, comunidades que se han perdido debido al cambio climático porque el mar ha ingresado. Vemos comunidades tierra adentro que también están padeciendo de una situación muy compleja. Tenemos que alzar la voz y ser muy fuertes en exigir prácticamente que debe de darse un apoyo a los países que como Honduras año a año vemos un retroceso en la economía de nuestro país debido al daño climático. Cada año que nos impacta un huracán se pierden miles de familias, pierden sus bienes, pierden sus hogares, pierden sus trabajos. Perdemos todos los hondureños. Por lo tanto, vamos a hacer una diplomacia bastante agresiva, pero al mismo tiempo formar a nuestra población para que tengamos mejores prácticas de cuidado y de prevención frente a lo que yo denomino es ahora actualmente una emergencia climática que no podemos desconocer como país y que nos afecta todos los días a los hondureños en época de sequía y en época de lluvia. Gracias, candidata. Candidato, le preguntan, ¿la expansión de los BRICS y el surgimiento de nuevos actores en la geopolítica global han cambiado la dinámica en organismos como la ONU y la OEA, desafiando el tradicional equilibrio de poder? ¿Qué enfoque adoptará su gobierno para fortalecer la presencia de Honduras en estos foros y ampliar sus alianzas internacionales sin limitarse a los socios de siempre? Difícilmente, sin una democracia efectiva, podemos tener credibilidad en los foros mundiales. Juramentando a la presidenta de Honduras por un juez, de frente del que supuestamente era el presidente del Congreso Nacional de la República. Un país que ni siquiera haya podido elegir de manera correcta a su presidente del Congreso, no puede jactarse de una democracia perfecta.
Y con eso no puede ir a ningún foro, con una voz creíble. En esa parte de la historia no podemos vacilar. Nuestro principal amigo, nuestro fundamental socio diplomático se llama Estados Unidos de América. Sin perder de vista las relaciones de excelencia que tenemos que tener con la comunidad económica europea y desde luego con nuestros propios vecinos. Las relaciones entre los mismos centroamericanos también se ven estropeadas por políticas incorrectas. ¿Cómo es posible que en la juramentación de un presidente de Honduras no vengan los demás compañeros de Centroamérica? Y que sus juramentaciones sean solitarias. Eso no puede pasar. Y eso se corrige con más democracia, con más entendimiento de que la democracia, que en una sociedad democrática, lo más importante es tener gobiernos transparentes, gobiernos correctos, gobiernos respetuosos de las leyes y del Estado de Derecho. Muchas gracias, candidato. Por favor. Sí, una repregunta para el ingeniero Martínez. Honduras recientemente estableció relaciones comerciales con China y rompió con Taiwán. Sabemos que también con la actual administración de Estados Unidos hay tensión entre Estados Unidos y China. ¿Cómo manejaría usted esas relaciones internacionales? ¿Continuaría con China en detrimento de la relación con Taiwán o volvería a tener relaciones Honduras con Taiwán? Los contratos más importantes con China continental los impulsamos nosotros, con los proyectos Patuca. Patuca 1, Patuca 2 y Patuca 3, y lo digo sin exhibicionismo. Si hubiese seguido el ENDE, hace tiempo estuviesen terminados los 3 proyectos Patuca. Y la realidad es una. Para tener relaciones comerciales con los continentales no necesitamos tirar la amistad con los taiwaneses. No hay necesidad. Si ya se hizo en el pasado con el Partido Nacional. Los dos estaban aquí, pero no es lo que le gustó a otra gente que maneja otras ideologías. Y ahí está en la historia de los camarones que les contaba. Y vendrán muchas historias. Vamos a recuperar las relaciones con Taiwán el mismo día que el Partido Nacional gane las elecciones. Bien, entonces así damos por terminado el tercer eje temático. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el siguiente.